La bruja de dos cabezas. No manches, qué grande está. Mira los ojos, güey, eso no es un pájaro. Esa es Marta la bruja, te lo juro que es ella. Santísima Virgen. Hola, gato macabro. Hay cosas que uno carga durante muchos años, como un peso invisible que se adhiere al alma. Si no las sueltas a tiempo, terminan regresando en sueños, en pesadillas que te despiertan sudando frío. Esto no es una historia que me contaron los viejos alrededor de una fogata. No. Esto me pasó en carne propia, cuando era joven y trabajaba como sacristán en una iglesia, en un pueblo enclavado entre cerros donde de noche todo se sumía en un silencio absoluto. El pueblo se llamaba San Isidro, un lugar donde la iglesia, dedicada a la Virgen de los Dolores, era el corazón del pueblo, una construcción de piedra gris, con muros gruesos que resistían el viento y un campanario alto. Desde casi cualquier punto del pueblo se veía su silueta recortada contra el cielo. De día, era un sitio apacible, lleno de la luz del sol filtrándose por los vitrales polvorientos, con el aroma a incienso y flores marchitas. Pero cuando caía la noche, algo cambiaba. El ambiente se ponía tenso, parecía que la iglesia guardara secretos horribles. Yo dormía en un cuarto diminuto detrás del altar mayor, una habitación con una cama dura, una mesa y una cruz en la pared. Mi deber era cerrar las puertas al atardecer, encender las velas para las misas tempranas y vigilar que ningún ladrón o vándalo se acercara. Me acostumbré rápido a esa rutina solitaria. Pero cambió una madrugada, alrededor de las 3, la hora bruja como dicen algunos. Me despertó un aleteo fuerte, no era el golpeteo de un búho o un murciélago, era como si algo enorme se acomodara con calma en lo alto del campanario. Me incorporé en la cama, y agucé el oído. El sonido provenía de arriba, sin duda. Tomé la linterna que guardaba bajo la almohada y salí al patio empedrado, descalzo sobre las losas frías. El cielo estaba estrellado, una niebla ligera flotaba alrededor de la torre. Apunté la luz hacia arriba, esperando ver un animal atrapado, quizás un nido grande. Y de repente escuché una voz. Vieja y ronca, como de una anciana, salía del campanario. Murmuraba, como si hablara consigo misma, palabras extrañas. Un frío inexplicable me recorrió la espina dorsal. Pensé que estaba soñando aún, o que el sueño me jugaba una mala pasada. Alumbré con más intensidad, pero solo vi plumas oscuras moviéndose entre las campanas oxidadas. Regresé a mi cuarto temblando, con la sensación de que algo me observaba. Esa noche no volví a dormir. Las madrugadas siguientes, el ritual se repitió. Siempre a la misma hora, el aleteo, seguido del murmullo constante. Las palabras no eran claras, pero transmitían una intención maligna. Una noche, harto de la cobardía, reuní todo mi valor. Salí armado solo con la linterna y una cruz de madera que saqué del altar. Subí incluso unos escalones hacia el campanario, aunque el miedo me atenazaba las piernas. Apunté la luz directamente a la cima. Y la vi. Era un ave colosal, perchada en el borde de la torre. Su cuerpo era el de un pájaro gigantesco, alas anchas y membranosas cubiertas de plumas negras, garras curvadas aferradas a la piedra. La cabeza era la de un buitre deformado, pico largo y afilado, ojos con una inteligencia sobrenatural. Entre las plumas de su pecho, emergía una cara humana. La cara de una anciana espantosa, con la piel arrugada y colgante. Los ojos eran blancos, lechosos, ciegos pero vivos, moviéndose de forma independiente a los del ave. La boca desdentada, se abría y cerraba con dificultad, exhalando un aliento fétido que casi podía oler desde abajo. La cabeza del ave permanecía inmóvil. Todo el sonido provenía de esa cara humana incrustada en el pecho, los murmullos, las respiraciones jadeantes, como si esa parte luchara por existir en un cuerpo ajeno. El estómago se me revolvió violentamente. Sentí que me faltaba el aire, como si una mano invisible me apretara el pecho. La linterna se me escapó de las manos y rodó por el suelo, apagándose. No podía procesar lo que veía, la criatura no voló ni atacó. Solo desplegó ligeramente las alas, con lentitud. La cara del pecho murmuraba más fuerte ahora, palabras que sonaban a rezos diabólicos. Corrí de vuelta a mi cuarto, atrancando la puerta como si eso sirviera de algo. Esa noche, un dolor agudo me oprimió el pecho. Amanecí con fiebre alta, sudando, con un cansancio profundo que no se explicaba por falta de sueño. Desesperado, busqué a Doña Rosa, una anciana del pueblo conocida por sus conocimientos en esas cosas. Le conté todo, temblando. Ella se persignó 3 veces y palideció. No es un ave, hijo, es una bruja, de las que ya no controla su transformación. Cuando envejecen demasiado, el cambio falla, y lo humano se queda pegado en el cuerpo equivocado. Esa cara en el pecho es lo que queda de la mujer que fue una vez, su esencia maligna, atrapada.
Me explicó que esas criaturas se aferran a las iglesias porque se alimentan de la energía espiritual, los rezos, el tañido de las campanas, los nombres pronunciados en bautizos y funerales. Absorben la vida a través de ellos. Y no se marchan hasta completar su hambre. No aguanté más. Decidí huir. Recogí mis pocas pertenencias y me fui al amanecer, sin despedirme. Meses después, supe por cartas que el campanario se había derrumbado solo, como si algo lo hubiera empujado. Pasaron muchos años. La vida me llevó lejos. Pero recientemente regresé al pueblo por el funeral de un pariente. Y la iglesia estaba abandonada. No manches, qué grande está. Mira los ojos, güey, eso no es un pájaro. Esa es Marta, la bruja. Te lo juro que es ella. Santísima Virgen. Lo que camina entre los pinos no era un hombre. Hola gato macabro. Te escribo no por exagerar ni por buscar fama, más bien porque hay cosas que uno se guarda años por miedo a que nadie le crea. Y si no las sacas, te terminan pudriendo por dentro. Soy migrante, mexicano, y esto que te voy a contar pasó en Estados Unidos. Llegué a este país como muchos, con una mochila, documentos prestados y la esperanza de aguantar lo que fuera con tal de mandar dinero a mi familia. Me moví por varios estados hasta que, por recomendación de un paisano, conseguí trabajo en una zona boscosa, lejos de la ciudad. Era un empleo de mantenimiento y limpieza de terrenos grandes, propiedades privadas metidas casi dentro del bosque. Casas enormes, cabañas, caminos largos rodeados de pinos. El lugar imponía desde que llegabas. No era un bosque bonito, era un bosque espeso, donde el ambiente pesado incluso de día. Por las noches, siempre había algo tronando, algo moviéndose, como si el monte tuviera vida propia. El patrón nos dio alojamiento. Éramos 4 migrantes viviendo en una casa pequeña, tipo cabaña, a unos metros del límite del bosque. No había vecinos cerca. La carretera más cercana estaba como a 15 minutos caminando. De noche, si apagabas las luces, no veías absolutamente nada. Nada. Las primeras 2 semanas todo estuvo relajado. Trabajo pesado, cansancio, dormir como piedra. El problema empezó una noche. Eran como las 2 de la mañana cuando me despertó un sonido. Un silbido extraño, que parecía venir de entre los árboles. No era viento. Pensé que estaba soñando, hasta que escuché a uno de mis compañeros moverse en la cama de al lado. ¿Escuchaste eso?, me susurró. No contesté. Me quedé quieto. El silbido se repitió, más cerca. Luego se transformó en algo aterrador, una especie de gruñido, grave, lento, como de animal grande, pero controlado. A la mañana siguiente, ninguno quería hablar del tema. En este tipo de trabajos, cuando eres migrante, aprendes a callarte muchas cosas. No quieres parecer loco. No quieres problemas. Pero algo cambió desde esa noche. El ambiente ya no se sentía igual. La segunda noche, el sonido volvió. Esta vez no fue un silbido. Fue una voz. Un murmullo raro, entrecortado, que salía del bosque. Sonaba como alguien pidiendo ayuda. Uno de mis compañeros se levantó de golpe, creyendo que era una persona perdida. Yo lo agarré del brazo antes de que llegara a la puerta. No salgas, le dije. Eso no está bien. No sé por qué lo dije. No soy valiente, gato. Pero algo dentro de mí supo que si abríamos la puerta, algo iba a entrar. Algo que no era un ser humano. Al amanecer encontramos huellas alrededor de la cabaña. Eran muy extrañas, algo que jamás había visto en mi vida. Eso nos puso nerviosos. Ese día nadie trabajó bien. Yo decidí hablar con el encargado del lugar, un hombre estadounidense ya mayor, serio, que llevaba años trabajando ahí. Cuando le conté lo que habíamos escuchado, no se sorprendió. Solo me miró y me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Si pide ayuda en medio de la noche, no le contestes. Nunca. Le pregunté qué era eso. Me dijo que no preguntara. Que solo siguiéramos 2 reglas, no salir de noche y no mirar hacia el bosque cuando escucháramos ruidos. La tercera noche. Esa noche escuchamos pasos. No alrededor de la cabaña. En la parte trasera, justo donde empezaba el bosque. Luego escuchamos algo siniestro. Mi nombre. Con la voz de mi hermano. Sentí que se me bajó la presión del susto. Mi hermano estaba en México. No había forma. Aún así, mi cuerpo reaccionó como si fuera real. Me levanté de la cama sin darme cuenta. Uno de mis compañeros me jaló y me tapó la boca. No le hagas caso. La voz cambió. Se volvió más grave. Como si se hubiera cansado de fingir. Sé que estás ahí. Los pasos se acercaron a la pared de la cabaña.
Escuchamos como algo rozaba la madera, como si pasara la mano por las tablas. Entonces vino el olor. Un olor fuerte, se metió por las rendijas de la casa. Era asfixiante. Uno de los muchachos empezó a rezar en voz baja. Yo sentía que si respiraba fuerte, esto que estaba afuera lo iba a notar. Y luego todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, el encargado vino temprano. Nos dijo que uno de los trabajadores de otra propiedad cercana había desaparecido. Que lo último que se supo es que había salido de noche porque escuchó que alguien lo llamaba. Nunca lo encontraron. Decidimos irnos. No nos importó perder el trabajo ni el dinero. Empacamos lo poco que teníamos y nos subimos a la camioneta. Desde entonces, gato, me pasan cosas raras. A veces, en la noche, escucho pasos afuera de donde vivo ahora. Sueño con esa voz llamándome por mi nombre. Yo sé que lo que vi no era un hombre. Dicen que los skinwalkers aprenden. Y que cuando cruzas su camino una vez, ya no te sueltan del todo. Te mando esta historia porque sé que tu canal no se burla de estas cosas. Un abrazo, un seguidor de Gato Macabro. La bruja que devoró a mi gato. Hola, Gato Macabro. Escribo esto con mucho miedo, incluso después de tantos años. Soy seguidora de tu canal desde hace tiempo y he escuchado innumerables relatos de fantasmas, demonios y animales actuando como humanos. Me encantan esas historias, me provocan ese miedo delicioso que uno busca al entrar aquí. Sin embargo, la historia que estoy a punto de contarte es diferente. Quiero empezar aclarando algo importante, esto no es paranormal. Lo que voy a relatar es algo mucho más terrenal, más crudo y, en mi opinión, infinitamente más aterrador. Es la historia de cómo la mente humana puede degradarse hasta niveles bestiales, y cómo la verdadera oscuridad no viene del más allá, sino que puede vivir en la casa de al lado, gestándose lentamente hasta explotar en un acto de brutalidad inimaginable. Esta es la historia de Doña Remedios, la bruja del pueblo, y el final de mi pequeña Luna. Crecí en un pueblo que, aunque cercano a la gran ciudad, mantenía esas costumbres arraigadas donde todos conocen los secretos de todos. Y el secreto a voces más grande de nuestra comunidad era Doña Remedios. Desde que tengo uso de razón, ella ya era una anciana. Vivía en una casa de adobe al final de mi calle, una construcción que siempre parecía estar en penumbra, incluso en los días más soleados. De su puerta siempre emanaba un olor penetrante, mezcla de copal, hierbas rancias y cera de vela quemada. Durante mi infancia, Remedios era una figura de respeto y temor. Los adultos acudían a ella. Se sabía que hacía trabajitos, amarres para retener a maridos infieles, limpias para quitar el mal de ojo y rituales más oscuros para saldar venganzas vecinales. Los niños le teníamos terror. Si nuestra pelota caía en su patio, la dábamos por perdida. Ella a veces salía, envuelta en chales negros sin importar el calor, y nos miraba con unos ojos malignos. Tenía poder, o al menos eso creía la gente, y ese poder le otorgaba un estatus en el margen de la sociedad. Pero el tiempo pasa y cobra facturas terribles. Cuando entré en la adolescencia, la figura imponente de la bruja comenzó a desmoronarse. Fue la edad, la soledad, y tal vez jugar con esas energías oscuras finalmente le pasó factura a su mente. Doña Remedios empezó a perder la cordura. El cambio fue lento al principio, pero luego se precipitó. La gente dejó de ir a su casa, sus trabajos ya no eran fiables, sus predicciones eran incoherentes. Dejó de cuidarse. La veíamos hablar sola en la plaza, discutiendo a gritos con la pared. Y su ropa, antes pulcra dentro de su estilo lúgubre, se volvió harapos sucios. La miseria cayó sobre ella. Pronto, la bruja respetada se convirtió en la loca del pueblo, una indigente que mendigaba comida. Daba mucho miedo verla. Su cabello gris se volvió una maraña aceitosa, sus uñas crecieron curvadas y negras de mugre, y su mirada, antes penetrante, se volvió vacía, perdida en un abismo. Lo más triste y repugnante era verla hurgando en los botes de basura de los restaurantes, buscando sobras, comiendo con desesperación cosas que harían vomitar a cualquiera. La comunidad pasó del temor a la lástima, y finalmente, al asco y la indiferencia. Yo tenía unos 16 años cuando ocurrió el evento que marcó mi vida para siempre. En esa época, mi único consuelo en medio de la turbulencia adolescente era Luna. Luna era una gatita negra preciosa, de apenas unos meses, con ojos verdes enormes y un ronroneo que podía calmar cualquier ansiedad. Irónicamente, tener un gato negro en un pueblo supersticioso era mal visto, pero yo la adoraba. Ella era mi sombra,
mi pequeña compañera nocturna. Mi casa tenía un patio trasero muy grande, que colindaba con terrenos baldíos y estaba lleno de árboles frutales. Era fácil perderse ahí de noche. Una noche Luna, que solía dormir a mis pies, no estaba en mi cama. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuché ruidos en el patio. Un crujir de ramas secas y un sonido no lograba identificar. Me levanté, pensando que quizás algún perro callejero había entrado, o que Luna estaba cazando algo. Tomé mi teléfono para usar la linterna, salí por la puerta trasera, llamando a mi gatita en susurros. El silencio me respondió por unos segundos. Luego escuché un maullido agónico, un alarido de dolor y terror absoluto que se cortó abruptamente. Ese era el sonido de mi gata sufriendo. Guiada por el pánico, corrí hacia el fondo del patio, donde los arbustos eran más densos, cerca de la barda que separaba nuestro terreno del mundo exterior. El sonido continuaba. Al acercarme, el olor me golpeó primero. El hedor rancio de la suciedad humana y heces. Aparté unas ramas y la vi. La escena que mis ojos registraron en ese momento es algo que desearía poder borrar de mi memoria. Ahí, en medio de entre la maleza, estaba Doña Remedios. Completamente desnuda. Su piel, flácida y pálida bajo la luz de la luna, estaba cubierta de costras y suciedad. Estaba en cuclillas sobre la tierra, en una pose casi animal, encorvada sobre algo que sostenía con ambas manos. El ruido provenía de ella. Estaba masticando frenéticamente, con una voracidad espantosa. «Doña Remedios». Mi voz salió como un hilo tembloroso. Ella se detuvo. Lentamente, giró su cabeza hacia mí. Nunca olvidaré su rostro. Sus ojos estaban desorbitados, blancos en la oscuridad, sin rastro de humanidad en ellos. Pero lo más horrible era su boca. Su barbilla, sus mejillas y su pecho huesudo estaban manchados de un líquido oscuro y espeso. Bajé la vista hacia lo que tenía en sus manos huesudas. No quise entenderlo al principio. Mi cerebro se negaba a procesar la información. Eran restos negros, pequeños, desgarrados. Vi el brillo de un collar rojo que yo misma le había comprado a Luna días atrás, ahora roto y manchado. La anciana estaba devorando a mi gata. La había atrapado, y en su locura, en su hambre atroz y bestial, la estaba comiendo cruda, allí mismo en mi jardín. Cuando ella volvió a gruñir y acercó los restos a su boca para dar otro mordisco, el mundo se me vino encima. Solté un grito que creo despertó a media cuadra. Corrí de vuelta a la casa, llorando histéricamente, con la imagen de esa mujer desnuda y cubierta de sangre grabada a fuego en mis retinas. Entré a la casa gritando que la bruja se estaba comiendo a Luna. Mis padres despertaron aterrorizados. Al verme en ese estado, mi padre tomó un machete y salió al patio, mientras mi madre trataba de calmarme y llamaba a la policía. Cuando mi padre llegó al fondo del patio, Doña Remedios seguía ahí, en su festín macabro, totalmente ajena a la realidad. No opuso resistencia cuando llegaron los oficiales. La encontraron en un estado catatónico, cubierta de líquido rojo de mi pequeña mascota. Se la llevaron envuelta en una manta, no como una criminal, sino como un animal herido y peligroso. Esa noche no hubo magia negra, gato macabro. Solo hubo la realidad cruda de una mente humana completamente rota, descendiendo a la barbarie más primitiva. La llevaron a un hospital psiquiátrico estatal en la ciudad. Nos dijeron que su estado de desnutrición y deterioro mental era severo. Apenas unos días después, nos enteramos de que había fallecido ahí, sola, víctima de una infección generalizada. El pueblo suspiró aliviado con su muerte, cerrando un capítulo oscuro de su historia. Pero yo nunca volví a ser la misma. Ya no puedo tener mascotas pequeñas. Y cada vez que escucho un ruido en el patio de noche, no pienso en fantasmas. Pienso en Remedios, recordándome que los verdaderos monstruos son de carne y hueso, y viven entre nosotros. El perro negro que acecha. Hola, gato macabro. Soy Fabiano, tengo 15 años ahora, y esta historia me pasó a mí hace unos 2 años, cuando tenía 13. Vivo en Santiago de Chile y nunca pensé que algo tan perturbador me ocurriría en plena ciudad. Era un día cualquiera. Mi abuela, de 67 años, y mi tía, de 45, habían salido temprano a trabajar, alrededor de las 5 de la mañana, así que entre las 6 y las 7 yo estaba completamente solo en casa. Me encontraba en el cuarto de mi tía, jugando tranquilo en mi celular, cuando de repente escuché los ladridos frenéticos de mis 2 perritas. Fui a ver qué pasaba y las encontré asustadas,
temblando, mirando fijamente hacia la puerta principal. Abrí la puerta con cuidado y, afuera de la reja, vi un perro grande y negro. Era imponente, con un pelaje oscuro y brillante. Intenté ahuyentarlo gritando y haciendo gestos, pero se quedó quieto, inmóvil, como si no le importara. Me cansé y le tiré un balde de agua. Finalmente se fue. Pensé que todo se calmaría y regresé al cuarto de mi tía. Pasaron unos 10 minutos. Mis perritas vinieron corriendo y se acurrucaron a mi lado, aún nerviosas. De pronto, escuché golpes fuertes en la puerta principal. Era imposible. Para llegar ahí, alguien tendría que haber abierto la reja primero, que estaba cerrada con llave. Me aterroricé inmediatamente y pensé que podía ser un ladrón. Corrí a la cocina, tomé un cuchillo grande y me escondí detrás de la puerta, listo para defenderme. Pero la curiosidad, o el miedo, me pudo, y me asomé discretamente por la ventana de al lado. Lo que vi me heló a la sangre. Era ese mismo perro negro, pero ahora estaba parado en 2 patas, en una postura completamente humana, golpeando la puerta con las patas delanteras como si fueran manos. Cuando notó que lo miraba, giró la cabeza lentamente y me clavó los ojos. Eran ojos que parecían humanos, profundos, llenos de malicia. Me alejé de la ventana de un salto, con el corazón latiéndome a 1000. Rogaba en silencio que esa cosa no entrara. Los golpes continuaron durante unos 15 minutos eternos, hasta que de repente pararon. Me asomé con cautela. El perro había desaparecido. Salí al patio y vi que la reja estaba rota, forzada desde afuera. Esperé angustiado hasta que mi abuela llegó del trabajo. Apenas entró, le conté todo lo que había pasado, temblando. Se puso pálida como un fantasma y llamó inmediatamente a un sacerdote que conocía. Luego, con voz entrecortada, me confesó algo que me dejó impactado. Hace unos 33 años, cuando ella vivía en un pueblo del sur de Chile, había leyendas sobre brujos y criaturas sobrenaturales. Un día, mientras trabajaba cerca de un bosque, se encontró con el mismo perro negro. La atormentó durante días y, en una ocasión, le habló con una voz ronca y una risa escalofriante. Le dijo que se llevaría a su primer nieto. O sea, a mí. Según mi abuela, esa entidad había vuelto a encontrarla ahora, en Santiago, y no se detendría hasta cumplir su promesa. Desde ese día, voy a la iglesia 2 veces por semana. Nunca más volví a ver al perro, pero a veces, cuando salgo a la calle, siento que me vigilan. Es una tortura constante, esa sensación de ojos clavados en la espalda. Bueno, gato macabro, gracias a ti y a tus videos pude desahogarme con esta historia. Me encantan tus contenidos, son perfectos para la comunidad macabra. Saludos a todos los que nos siguen en este mundo de lo oscuro. El nahual amanece sin vida. Hola gato macabro. Te escribo desde Macuspana, Tabasco, y neta me costó animarme porque nunca había hecho esto, pero espero que mi historia pueda aparecer en tu canal. Esto me pasó a mí cuando era morro, y aunque ya soy un adulto, todavía hay noches en las que recuerdo con miedo lo que sucedió. Mi familia vivía en una casa de madera. No había luz eléctrica en la zona donde estábamos. La noche era una sola cosa, negra y con el sonido del monte, los grillos y los perros ladrando a lo lejos. Cuando mi mamá apagaba el quinqué, el mundo se quedaba en puro oído. Yo dormía en un catre, mi hermano en una hamaca, y mi abuela en otro catre pegado a la pared. Mi abuelo ya había fallecido, así que la casa se sentía grande. Había una cocina separada del cuarto por una pared delgada, y una puerta de tabla que siempre rechinaba. Esa puerta era la que nos avisaba cuando alguien entraba. Al principio todo normal, hasta que empezaron los ruidos. La primera vez fue como a la 1 y algo de la madrugada. No te sé decir exacto porque uno a esa edad no chequea relojes, pero yo me acuerdo porque siempre escuchaba el mismo sonido, la puerta de la cocina abriéndose despacito, como si la empujaran con cuidado para que no se oyera. Y aún así se oía el rechinido. Luego venía el golpe de un traste. Después otro. Y luego el escándalo completo, platos cayendo, cucharas rodando, una olla pegándole a la mesa. Como si alguien estuviera volteando la alacena. Pero no se escuchaba a alguien caminando sobre el piso de madera. Nada. Solo la puerta abriéndose y el caos en la cocina. Mi abuela, que era bien de rezar, se sentaba en la cama y empezaba a murmurar sus oraciones. Mi hermano se tapaba la cara con la sábana. Yo me quedaba tieso, con los ojos abiertos, viendo la oscuridad como si en cualquier momento algo se fuera a asomar por la rendija de la pared. La primera noche mi abuela dijo, ha de ser un gato. La segunda noche, ha de ser una rata grande.
La tercera ya no dijo nada. Solo rezó más fuerte. Pero lo que me dio mala espina fue que al día siguiente, cuando amanecía y prendía el fogón, los trastes estaban tirados igual. O sea, no era sueño. Ahí estaban los platos tirados, los vasos volteados, la alacena abierta como si la hubieran manoseado. Y así se fue, noche tras noche. A veces era la 1, a veces un poquito más tarde. Pero siempre era la misma rutina. Mi mamá empezó a poner una tranca en la puerta de la cocina, y aún así, la tranca amanecía corrida. Una tarde, mi mamá fue con una vecina que sabía de esas cosas. Aquí en Macuspana, tú sabes, la gente no se hace mensa. Cuando algo no tiene explicación, te dicen eso no es de Dios o eso es de monte. La vecina llegó, caminó por la cocina, se quedó callada un rato y luego dijo algo que me acuerdo perfecto. No es animal cualquiera. Y no está entrando por hambre. Esa noche, antes de dormir, mi mamá puso sal en las ventanas y en la entrada, como una línea blanca. También colgó una rama de ruda y un listón rojo cerca de la puerta, de esos que la gente dice que cortan la mala vibra. Mi abuela rezó y nos hizo persignarnos como si nos estuvieran mandando a la guerra. A la 1, el rechinido de la puerta se oyó igual. Y los trastes se cayeron. La sal estaba regada por el piso, como si algo la hubiera arrastrado con la mano. O con una pata. El listón rojo amaneció hecho nudo. Ahí fue cuando mi tío Rogelio se metió. Mi tío Rogelio era hermano de mi mamá. No vivía con nosotros, pero caía seguido porque era de esos hombres que no le sacan a nada y siempre quieren arreglarlo todo a la antigua. Él fue militar un tiempo, y traía esa maña de creer que todo se resuelve con disciplina y con un arma. Cuando escuchó lo de los trastes, soltó una carcajada, como si le estuvieran contando un chiste. Eso es alguien que se está metiendo, dijo. Un ratero, o un loco. Vamos a agarrarlo. Mi mamá le explicó que no había huellas, no se escuchaban pasos, que la tranca se movía sola. Mi tío no quiso ir. Si no hay huellas es porque nadie se ha puesto a ver bien. Hoy me quedo a velar. Esa noche mi tío se sentó en una silla en la sala, con su arma recargada en las piernas y una lámpara de mano en la mesa. Y aquí viene lo raro, gato macabro, mi abuela, que era la más miedosa, fue la que le dijo a mi tío algo que yo no entendí hasta después. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Y no vayas a andar disparando a lo tonto. Mi tío se burló, pero mi abuela le tomó la mano y le susurró como si estuviera confesándole un pecado. No es ratero. Eso es un nahual. Yo escuché esa palabra y sentí un frío raro en la nuca. Porque aquí los viejos no juegan con eso. Cuando dicen nahual, lo dicen como quien nombra una enfermedad. Mi tío no se rió tanto después de eso. Se quedó callado. No sé en qué momento se le metió la idea, pero esa misma tarde se fue con un conocido que era cazador y regresó con un solo cartucho. Uno. Como si fuera un lujo. Mi mamá le preguntó qué era, y él dijo bajito. Plata. Yo no sabía de balas de plata. Pero él dijo que en el monte se sabe, a ciertas cosas no las detienes con plomo común. Esa noche, mi tío no se durmió. Mi hermano estaba en la hamaca. Mi abuela rezaba sin parar. Mi mamá se quedó en el catre con la mirada clavada en la puerta de la cocina. El tiempo en la noche se alarga. Un minuto se siente como un día. Y entonces, como siempre, alrededor de la 1, se escuchó el rechinido de la puerta. Mi tío se levantó sin hacer ruido. Tomó la lámpara. Con la otra mano agarró su arma. Yo me asomé apenas desde el catre. Mi tío caminó hacia la cocina, y en ese momento, por primera vez desde que empezó todo, escuchamos un sonido que no eran trastes. Un jadeo. Como un perro grande cansado, respirando fuerte. Mi tío prendió la lámpara de golpe. Y vimos una sombra. No era una persona. Ni era un perro normal. Era como un perro enorme, tenía el lomo alto, la cabeza baja, los ojos brillando como 2 puntos húmedos. El pelo se veía apelmazado, como si viniera de estar mojado o revolcado en lodo. La criatura volteó hacia la lámpara, y te juro por mi madre que la mirada no era de animal. Mi tío, sin decir nada, levantó la escopeta. La criatura abrió la boca, y no gruñó como perro. Hizo un sonido raro, mi abuela soltó un Jesús, María y José que se oyó como un golpe. Mi tío usó el arma. El estallido en la cocina fue como si hubieran tronado un cohete adentro. Yo me tapé los oídos. Una mancha oscura se retorció como si el cuerpo no supiera qué forma tener. El perro chilló, pero no fue un chillido de perro. Fue un grito, como el de una persona lastimada. Luego salió corriendo. Mi tío intentó alumbrarla, y solo alcanzó a ver el movimiento, una cosa grande brincando por la valla de piña, saltando el muro del patio. Mi mamá empezó a llorar. Mi abuela se arrodilló y rezó más fuerte.
Mi tío se quedó parado, respirando agitado con la cara pálida. Nadie durmió esa noche. Al amanecer, la noticia corrió rápido, como corren las cosas en un pueblo, de casa en casa, de boca en boca. Dicen que don Isidro se murió. Amaneció tieso. Don Isidro era un vecino que vivía como a 3 cuadras, ya entrando hacia una zona donde el monte se junta con las casas. Era un señor serio, y había algo que la gente decía de él, de esas cosas que se murmuran. Mi mamá se puso pálida cuando escuchó su nombre. Mi tío no dijo nada. Solo se lavó la cara, se cambió la camisa y se puso una gorra como si fuera a un trabajo. Y fuimos al velorio. Mi abuela se negó al principio. Decía que no era bueno ir, que uno no debe andar curioseando muertos. Pero aquí la presión de la gente pesa. Si no vas al velorio, dicen que escondes algo, que estás enemistado. Y mi mamá no quería problemas. La casa de don Isidro estaba llena de gente, había café, pan, velas, un ventilador echando aire caliente, mujeres rezando el rosario con voz cansada, hombres parados afuera, mirando hacia el monte como si esperaran ver algo moverse. Cuando intentamos pasar a ver el cuerpo, una señora nos detuvo. No se puede. Mi tío preguntó por qué. Porque así dijo el compadre. Que no se vea. Mi tío apretó la mandíbula. Yo me quedé atrás, pegado a mi mamá. Mi abuelo no dejaba de persignarse. Entonces pasó algo que me hizo entender que, aunque nadie lo dijera, todos sabían. Un hombre mayor se acercó a mi tío y le habló muy bajito, casi al oído. Dicen que se le reventó el pecho. Mi tío no se inmutó, solo respondió. Fue la gala. El señor lo miró, con miedo y respeto al mismo tiempo. En ese momento, sentí que un montón de miradas nos caían encima. No descaradas. Miradas de reojo. Como si de pronto la gente hubiera encontrado la respuesta. Nos fuimos temprano del velorio. De regreso, pasando por una veredita, vi algo que me dejó el estómago revuelto, una línea de gotas oscuras en el suelo, como si alguien herido hubiera pasado por ahí en la noche. Regresamos a la casa, y mi tío hizo algo que nunca le vi hacer a un hombre como él, se hincó. Ahí, en la sala, frente a mi abuela, y le pidió que rezara bien fuerte. Mi abuela rezó. Esa noche no pasó nada. La casa se sintió normal. Pero la historia no terminó ahí, gato. Días después, mi tío Rogelio se fue a trabajar a otra ranchería, como si quisiera poner distancia. Y antes de irse, me jaló aparte, como si me fuera a dar un consejo de hombre, y me dijo: si un día escuchas que te hablan en la noche, y te dicen tu nombre, no contestes. Aunque sea la voz de tu mamá, aunque sea la voz de tu abuela, aunque te suenen conocido. No entendí hasta años después. Yo me fui de Macuspana de grande, pero cada que regreso y paso por esa zona donde estaba la casa, me da por voltear hacia donde antes vivía don Isidro. La casa ya no es la misma, ya pasó gente, ya construyeron cosas. Gracias por leerme, gato macabro. Y si vas a contar esto, nomás te pido una cosa, dile a la banda que no se haga la valiente con lo que no entiende. Porque aquí, en Macuspana, hay noches que parecen tranquilas. Hasta que se abre la puerta de la cocina.